Que mi hijo nació, supe que mi papel como madre no sería solo criarlo, sino moldearlo para que se convirtiera en un hombre digno de Esparta. Aquí, la educación de un niño no comienza en la escuela, sino en el hogar, y es responsabilidad de las mujeres asegurarnos de que nuestros hijos estén preparados para los desafíos de la vida. Mi madre me enseñó que la primera lección que un niño debe aprender es la disciplina. No la disciplina del castigo, sino la del autocontrol. Cuando mi hijo tenía apenas 3 años, le enseñé a seguir rutinas simples. Levantarse al amanecer, comer lo que se le servía sin quejarse y respetar a los mayores. Aunque parecía duro, más dura será su vida si no se domina. Sabía que estas pequeñas acciones lo prepararían para la vida espartana, donde la comodidad no es una opción. Recuerdo una vez cuando mi hijo lloró porque no quería comer su sopa de cebada. En lugar de ceder, me arrodillé a su altura y le dije: en Esparta, no comemos por placer, comemos para ser fuertes. No fue fácil verlo llorar, pero sabía que si cedía, le estaría haciendo un daño mayor. Hoy, ese mismo niño come sin quejarse y agradece cada bocado. Otra lección crucial que le enseñé fue el valor de la resiliencia. Los niños espartanos no crecen en burbujas de protección. Desde pequeños se les expone a situaciones difíciles para que aprendan a superarlas. Cuando mi hijo se cayó por primera vez mientras corría, no corrí a levantarlo. En lugar de eso, lo animé a que se pusiera de pie por sí mismo. El dolor es temporal, le dije, pero la fuerza que ganas al superarlo es para siempre. A medida que crecía, también le enseñé la importancia de la virtud. En Esparta no solo valoramos la fuerza física, sino también la integridad. Una tarde, mi hijo encontró una pequeña bolsa de monedas en el mercado. Podría haberla guardado, pero en lugar de eso, me la entregó. Juntos buscamos al dueño y la devolvimos. Esa noche le dije: hoy has demostrado que eres más fuerte que la tentación. Eso es lo que significa ser espartano. La educación física también era una parte esencial de su formación. Desde los 7 años, los niños espartanos comienzan su entrenamiento formal, pero antes de eso, las madres nos encargamos de prepararlos. Yo llevaba a mi hijo al campo, donde corría, saltaba y luchaba con otros niños. A veces se lastimaba, pero nunca lo dejaba rendirse. El dolor es tu maestro, le decía, y cada cicatriz es una lección que nunca olvidarás. Pero no todo era fuerza y disciplina. También le enseñé la importancia de la sabiduría. Por las noches, antes de dormir, le contaba historias de héroes espartanos y de las batallas que ganaron no solo con fuerza, sino con inteligencia. Le explicaba que un verdadero guerrero no solo sabe usar una lanza, sino también cuándo usarla. La sabiduría, le decía, es lo que separa a un soldado de un líder. Uno de los momentos más difíciles fue enseñarle el valor del coraje. Cuando tenía 10 años, lo llevé a ver a los guerreros entrenar. Vio cómo luchaban, cómo caían y cómo se levantaban. Esa noche me preguntó si él también tendría que luchar algún día. Sí, le dije, pero no temas. El coraje no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. También le enseñé a ser justo. En una ocasión discutió con un amigo por un juguete. En lugar de intervenir, lo dejé resolver el conflicto por sí mismo. Después hablamos sobre lo que había sucedido. La justicia, le expliqué, no es tomar lo que quieres, sino asegurarte de que todos sean tratados con equidad. La templanza fue otra lección importante. En Esparta no celebramos el exceso. Le enseñé a mi hijo a comer con moderación, a hablar con mesura y a controlar sus deseos. La verdadera fuerza, le decía, no está en tener todo lo que quieres, sino en saber vivir con lo que necesitas. Finalmente, le enseñé la importancia de la gratitud. Aunque nuestra vida era austera, siempre encontrábamos razones para estar agradecidos. Mira el sol, le decía. Mira las montañas. Mira a tu familia. Estas son las verdaderas riquezas de la vida. Hoy, mi hijo es un joven fuerte, sabio y virtuoso. Sé que aún le quedan muchas lecciones por aprender, pero estoy orgullosa de haber sentado las bases. En Esparta, no criamos hijos para que nos sirvan, los criamos para que sirvan a nuestra ciudad y a nuestro pueblo.
Y eso, más que nada, es lo que me llena de orgullo como madre y como espartana. Me gustaría poder expresarme y llegar a todas esas madres que no saben o no le prestan atención a sus hijos. Les diré quién sea tu hijo en el futuro no es tu decisión. Si es tu decisión hoy mostrarles el buen camino de la rectitud y la voluntad que lo diferenciara entre todos los demás hombres y mujeres que se abandonan en sus miseras vidas animales, domesticados guiados por sus instintos vagos. Cuando mi hijo nació, lo primero que vi en sus ojos fue la chispa de la vida, pura y salvaje, como un pequeño animal recién llegado al mundo. Pero también vi algo más, el potencial de convertirse en algo más grande, en un hombre que no solo sobrevive, sino que vive con propósito. En Esparta, entendemos que cada niño nace como un pequeño animal, impulsado por instintos y deseos. Y es nuestra responsabilidad como sociedad guiarlo para que no sea esclavo de sus impulsos, sino dueño de su destino. La educación no es solo un regalo que le damos a nuestros hijos, es una necesidad para la supervivencia de nuestra sociedad. Un niño sin educación es como un lobo sin manada, peligroso para sí mismo y para los demás. Por eso, desde el primer día, las mujeres espartanas nos comprometemos a transformar a ese pequeño hombre animal en un ciudadano virtuoso, fuerte y sabio. Recuerdo cuando mi hijo tenía apenas 4 años. Era curioso, inquieto y a veces desobediente. Un día intentó tomar un pedazo de carne antes de que fuera su turno. En ese momento no vi a mi hijo. Vi a un pequeño animal dominado por su hambre y su impulso. Pero en lugar de regañarlo, me arrodillé a su altura y le dije: en Esparta no tomamos lo que no nos pertenece. Aprendemos a esperar, a respetar y a controlarnos. Esa fue su primera lección sobre lo que significa ser humano y no un simple animal. La sociedad debe entender que educar no es solo enseñar a leer o a luchar. Es enseñar a pensar, a sentir y a actuar con propósito. Un niño sin educación es como un río sin cauce, fluye sin dirección, arrasando todo a su paso. Pero un niño educado es como un río canalizado. Su fuerza se dirige hacia un fin útil, irrigando campos y dando vida a todo lo que toca. Cuando mi hijo cumplió 7 años, comenzó su entrenamiento formal en la AGOG, la escuela espartana. Allí no solo aprendió a usar una lanza, sino también a trabajar en equipo, a respetar a sus compañeros y a entender que su fuerza no era solo para él, sino para el bien de todos. Esa es la diferencia entre un hombre educado y un animal. El animal lucha por sí mismo, el hombre educado lucha por su comunidad. Pero la educación no termina en la escuela. En casa, continué enseñándole que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la mente y el corazón. Le hablé de la importancia de la justicia, de la compasión y de la humildad. Un hombre que solo sabe luchar, le decía, es como una espada sin filo, puede golpear, pero no cortará nada. Hoy, mi hijo es un joven que entiende el valor de la disciplina, la resiliencia y la virtud. No es perfecto, pero ha aprendido a dominar sus instintos y a usar su fuerza para el bien común. Cuando lo veo interactuar con otros, no veo a un animal dominado por las circunstancias. Veo a un hombre que piensa antes de actuar, que siente antes de juzgar y que actúa con propósito. La sociedad debe entender que educar no es un lujo, es una obligación. Un niño sin educación es una semilla que nunca florece, un potencial desperdiciado. Pero un niño educado es un árbol fuerte, cuyas raíces sostienen a su comunidad y cuyas ramas dan sombra a las generaciones futuras. En Esparta, sabemos que el precio de no educar es demasiado alto. Un hombre sin educación es un peligro para sí mismo y para los demás. Es como un fuego sin control. Puede calentar, pero también puede destruir. Pero un hombre educado es como un fuego domesticado. Da luz, calor y vida. Por eso, cuando miro a mi hijo, no solo veo a un joven fuerte y valiente. Veo el resultado de años de esfuerzo, paciencia y amor. Veo a un hombre que ha aprendido a dominar sus instintos, a pensar con claridad y a actuar con integridad. Y sé que, gracias a su educación, no será un simple animal dominado por las circunstancias, sino un hombre que las domina. La sociedad debe entender que educar no es solo una tarea de las madres o los maestros, es una responsabilidad de todos.
Porque al final, los niños de hoy son los hombres y mujeres de mañana, y el futuro de nuestra sociedad depende de cómo los eduquemos. Así que, cuando veas a un niño corriendo, gritando o luchando, no lo veas como un pequeño animal. Ve en él el potencial de convertirse en un hombre educado, en un ciudadano virtuoso, en un líder sabio. Y recuerda, la educación no es solo un regalo para él, es un regalo para todos nosotros.